Bueno, lo que vamos a ver ahora es una descripción, eh, una distribución del cristianismo protestante o evangélico libre, podríamos decir, o el evangélico más popular que puede existir. Esta clasificación no sirve para los norteamericanos. Los norteamericanos no lo entienden, el enfoque de él no sirve. Puede no servir a algún sociólogo de la religión acá también. Pero este marco que lo hago así, ayuda bastante a ver dónde estamos parados y cómo fuimos creciendo y cómo es el cristianismo protestante hoy. Veíamos un poco el protestantismo histórico, protestantismo que vino por parte de los inmigrantes, por parte de las colonias y por parte de algunas empresas o de algunas industrias que llegaron por medio de los países de procedencia. Especialmente llegaron con Inglaterra, alemanes en menor categoría, bueno, holandeses, bueno, Inglaterra con puertos, ferrocarriles, etcétera. Se fueron llegando, pero era un cristianismo histórico. Y el caso del cristianismo evangélico empezó primero con inmigrantes, previo un poquito con los colportores, es un repaso, y después con dos categorías de misioneros. Unos misioneros foráneos provenientes de Norteamérica, algunos de Inglaterra, Canadá, Suecia. Los primeros han sido muy sencillos, muy campesinos, y los segundos, grupos ya más enviados porque el crecimiento del comunismo ha sido fuerte, entonces estos países trataban de enviar a América Latina. El movimiento carismático se gestó en algunos lugares en diferentes épocas, algunos de la mano del pentecostalismo, otro de la mano de iglesias evangélicas o quizás un poco más históricas. Algunos se dieron en Centroamérica y América Latina. En Argentina se dio alrededor del año 60. Lo describe muy bien Norberto Saraco con este libro, El Pentecostalismo Argentino. Acá hay mucha información para los que quieren saber de este movimiento, ¿no? Ahí, en este movimiento carismático, también surgieron otras denominaciones. Acá, bastante claro, es una denominación propia de acá, que es la comunidad cristiana, que son grupos de hermanos libres, pentecostales, algunos casos bautistas, que estaban en desacuerdo con su movimiento evangélico clásico, que no crecía para la década del 60. Pero después aparece otro movimiento que lo clasificamos como un movimiento neopentecostal, o mejor dicho, un protestantismo popular. Este surge a partir del principio fines del 89, 88, 85 en partes, más que nada 88, 89, 90, hasta el año 2000, que ahora le voy a explicar porque es el núcleo más grueso del grupo evangélico latinoamericano. Hoy no sabemos clasificar. No sé si esos cuatro grupos, tal cual como lo estoy mostrando, viven o conviven juntos. Hoy podemos encontrar iglesias variables, o sea que iglesias emergentes, iglesias grandes o iglesias pequeñas, o iglesias de contraste, que podemos encontrar iglesias muy sofisticadas en misma la América Latina, como podemos encontrar iglesias muy sencillas y populares o precarias, ¿no?
Esto no se sabe todavía qué tipo de clasificación se va a dar en este caso. Bueno, las iglesias históricas, como ustedes bien vieron, un repaso solamente, vienen de Europa, la mayoría, en algunos casos Estados Unidos, con sus formatos y que describen en el edificio. Los misioneros han traído modelos de iglesias de trasplante, iglesia inculturada. Pequeñas iglesias, ¿por qué? Porque ellas vivían en campos, vivían en las colonias, frío, tendrían que enfriarla la iglesia, por eso que pequeñas ventanas, pequeños lugares, todo pequeño. Y poca gente, es una visión también. Bueno, y encontramos labores interesantes de labores misioneras en América Latina. Esta era una labor muy interesante de la radio de Quito, Ecuador. Había otro en Bonaire, Antillas Holandesas, y algunas transmitían de Norteamérica al español. Bonaire, esta es una... muchos misioneros trabajaron ahí, mucha inversión. HCJB significa Hoy Cristo Jesús bendice. En inglés, Herald Christian Jesus Blessing, que es otra cosa. Y ha sido muy interesante para no la evangelización, sino para la consolidación de los inmigrantes que vivían en las diferentes zonas de América Latina. Esos programas estaban transmitidos en muchos idiomas, en vivo, por misioneros que vivían. Había una villa en Quito, Ecuador, hasta ahora queda todavía. Transmitían en vivo para Rusia en onda corta, pero nosotros captábamos esas ondas. Los abuelos tenían cultos familiares. Esto podía enriquecer la iglesia, lo que la iglesia no podía dar. Bueno, esto es en la parte más evangélica y más clásica. Los últimos evangélicos clásicos que movían gente han sido, si bien está Spurgeon, que ustedes lo vieron un poco atrás, y otros grandes predicadores, en el medio hay un gran predicador que es el furor de aquel tiempo, es Billy Graham. Billy Graham es un modelo, es un paradigma que muchos pastores latinoamericanos emulaban. Todos querían ser Billy Graham. Billy Graham ha sido una de las primeras emisiones en televisión del mundo como evangélico. Esto ha crecido muchísimo y ha progresado y también ha impartido modelos. Ustedes ven como la evangelización es muy fuerte. Billy Graham ha sido un conciliador, ha incluido en América Latina a todos, a los más conservadores, a los más carismáticos, ha escrito materiales. La asociación ha sido muy amplia en este caso. Hasta hoy en día todavía quedan algunas cosas. Y el último importante evangélico todavía queda en vida y es importante todavía verlo, es Luis Palau. Impactó a todos los gobernantes, presidentes, el pastor de los presidentes. Hay otros predicadores también interesantes, pero es un hermano libre que va a vivir en Estados Unidos y su efecto mayor es en campañas masivas. Esto hasta ahí estamos trabajando con los evangélicos. ¿Cómo nace el movimiento más carismático en partes o el protestantismo popular? Nace de 4 falencias que tiene el protestantismo tradicional. Una raíz sociológica, una raíz religiosa, un efecto de la iglesia electrónica y la aparición de los ministerios bien propiamente latinoamericanos. Procedo a
a explicar qué significa cada uno de ellos. La raíz sociológica, en muchas iglesias, tanto protestantes antiguas, que se quedaron en su letargo, en su tradición, o la iglesia evangélica, que trajeron los misioneros, había una incapacidad de llegar al latino, en este caso. Una capacidad de poder entender al latino. El latino es más movedizo, es más sentimental. El protestantismo popular latinoamericano es mediático, es del tocar. Más acá hay más el abrazo y todo demás, pero es tocar, orar. Una cosa es orar por un hermano de lejos y decir, Señor, si es tu voluntad, bendice a este hermano, ni siquiera me acuerdo el nombre. Pero otra cosa es tocarlo, y bueno, hoy no se puede por la pandemia, pero tocarlo y no olvidarme el nombre de él, en el nombre de Jesús, bendice ya a Leandro. En la psicología latinoamericana nunca se olviden el nombre. Y bueno, y aún más, una oración fervorosa, si tiene lenguas, mejor, porque esto le invita a volver de nuevo. Bueno, entonces, esta raíz protestante o evangélica no encajaba socialmente y psicológicamente en América Latina. Por eso esos grupos populares han crecido mucho más. Segundo, el mensaje predicado de estos grupos en respecto al mensaje que la gente necesitaba era muy distinto. El mensaje antiguo, muy bueno, predicaba Juan Cebareto, o el mismo Luis Palau que predica hoy. Dice, bueno, te voy a leer, número 1, Dios te ama. Número 2, recordá que te busca. Número 3, debes aceptar a Jesús. Y dentro de ratito te hago un llamado. Bueno, esto está muy bien, pero el latino necesita otra cosa. Necesita la narratología. Necesita una vivencia que te va a contar hasta el filo casi, o en el caso, no acá, pero en el caso del altiplano, te cuentan tipo espiral, va hablando lo mismo, pero no es lo mismo, va hablando lo mismo, agrandando la intensidad. Ese mensaje no encajaba bien en vida y práctica. Otro concepto, la adoración cuando llegó. La adoración, la movida, etcétera, etcétera. Y por supuesto también otros hechos que fueron llevando a cambiar. Y apareció en Norteamérica lo que nosotros hablamos la iglesia electrónica. La iglesia electrónica que en Norteamérica estaba en auge, apareció con algunas personalidades importantes. Ustedes todavía no eran, no sé si habían nacido. El primer teleevangelista ha sido Rex Homburn, un poco polémico, te mandaban a carta diciendo si no contestas esa carta te puede pasar algo, pero movía masas. El caso de los evangélicos más conocidos, los teleevangelistas de Pat Robertson, Oral Roberts, recuerdan el Club 700, y eminentemente alguien muy interesante para América Latina y el mundo, Jimmy Swaggart. Un ministerio que mucha gente no tenía televisión, pero compartía y llegaba a ver todo eso. Esto inspiró a muchos, digo evangélicos o no evangélicos, isoevangélicos, como por ejemplo, Edir Macedo, un pastor presbiteriano lejano, con su cuñado, que está más conservador un poco, que han dado un furor en Brasil y en el mundo.
Después aparecieron en Brasil también grupos más pequeños, marginales, populares, Dios es amor, solo el Señor es Dios, otros grupos también, que fueron desapareciendo lentamente, algunos están. Y en Argentina, para exportación, el pastor Héctor Aníbal Jiménez, que desarticuló un sistema evangélico mucho más popular, llegado a la gente, cultos festivos, choripanes en el medio, el humo, la liberación de demonios, etcétera, etcétera. Bueno, Al principio de la pandemia salió diciendo que vendía un alcohol en gel bueno, bendecido. eso, una gran polémica en los medios. Bueno, aprovechó para ver a ver si prende. Siempre buscaba esos medios. Interesante que él llegó a tener 100.000 miembros. Muchísimos, colas y colas en su lugar. Ahora, dentro de estos populares hubo gente que hay que sacarse el sombrero y tenerlo mucho respeto. En Argentina no es que prendió mucho, pero en el Caribe es un patriarca, Gigi Ávila. Tanto Venezuela, Puerto Rico es el puertorriqueño, un hombre intachable, siempre predicaba bien legalista un poco, bueno, el don de lenguas, la venida de Jesús muy fuerte, pero si vas a Centroamérica encontrás una influencia muy fuerte y un testimonio intachable de este hombre, un evangelista. Y en la Argentina no podemos decir nada, eso es lo mejor que Argentina dio, es Carlos Anacondia, no como pastor, no como un líder de una iglesia, sino que un evangelista, tipo muy humilde. No sé si todos los evangélicos lo recibieron tan pronto, pero la cosecha más grande ha sido de este tiempo, ¿no? Un tiempo donde las crisis argentinas eran muy fuertes, barrios como Quilmes, La Matanza, San Miguel, Mar del Plata, Córdoba, Entre Ríos, han sido multitudinarios. Ahí, en Argentina y la América Latina ha crecido muchísimo, con un estilo muy particular, muy propio. La carpa de liberación, también un culto bien propiamente latinoamericano, con los choripanes y todo lo demás, informal pero bien organizado. Y surge un modelo de iglesia también neo-pentecostal, o podríamos decir más popular, con visión de futuro, que no es un pentecostalismo, es una iglesia bien autóctona. Creció muchísimo, fue una iglesia, una de las más grandes de Argentina, sigue siendo interesante, muy generosa, con una nueva mirada protestante. Ahora, estos fueron los movimientos de evangelización. Fueron creciendo, algunos fueron iglesias, otros fueron movimientos. Ahora, en América Latina hay un despertar litúrgico. Ese despertar litúrgico se dio en otros lugares, se dio en Argentina, previo a Marco Witt. ¿Vieron cómo es la historia de Martín Lutero? Que había Erasmo, había centenares de hombres previos a él, pero él fue el que puso el dedo en el ventilador y explotó. El caso de Marco Witt también es un ícono. Bueno, ese es un caso aquí en Argentina, en el estado de Vélez. Es un mover más que nada litúrgico, podríamos decir. Hay investigaciones, todavía no están hechas completas, pero un hombre que ha marcado después otras líneas. Hoy se horizontalizó este movimiento. Hoy vamos a encontrar muchos grupos diferentes. Aquellos tiempos eran 3 o 4 grupos los que marcaban las tendencias. No todos estaban de acuerdo, pero terminamos cantando todo a Marco Witt. Después hay algunos llaman tercera ola, otros llaman cuarta ola, es la ola de la unción. No sé si ustedes se recuerdan o no, pero fue una ola que se dio en
en algunas partes de Norteamérica y bajaba efectos cataratas a la Argentina. Toronto Blessing, Orlando, Pensacola. Y bueno, en este caso, la personalidad de Benny Hill sobre Claudio Freyson han sido un modelo. Este modelo no es un modelo de iglesia, es un modelo de despertar. Si esto fuera más evangelístico, no soy una autoridad para decirlo, si esto saldría a las calles, quizás podría ser mucho más fuerte el efecto y podía haber crecido mucho. Lamentablemente hubo una circulación de gente, pero crecieron gente, creo que con la crisis de Jiménez, muchos han sido catalizados por ahí y han quedado allí. Ahora, hay una teología nueva de este mover que lo hace diferente a la iglesia evangélica clásica. Le hace muy distinto al protestantismo histórico. Primero, más que nada, hay una centralidad y teología del culto. El culto no es más como en los tradicionales casos, que el culto tiene una introducción, una bienvenida, el sermón es el medio, va de pequeño tipo rombo, de lo nada hasta desde el preludio. El mensaje es el punto principal y después termina con la oración y el pastor despidiendo a la gente. Acá no. Acá el culto es power. Hay música y lo más interesante no es tanto el mensaje, lo más interesante es el aspecto cúlmine cuando el Espíritu Santo irrumpe. Entonces le dan los cultos de aquellos tiempos eran largos, podían empezar a las 9 de la noche, 8 de la noche y podían continuar hasta las 12 o 1 de la madrugada si es que el Señor obraba. Muchas veces a mí me tocaba predicar en mi propia iglesia y preparaba un mensaje que para mí estaba muy bien. Venía un hermanito y me dijo, hermano, estuviste muy bien, pero faltó algo. No sabía qué era. Faltó el momento, la irrupción. Bueno, todavía están estos elementos dentro de los cultos latinos. El carácter festivo, la danza, el pandero, todas esas cosas fueron rompiendo con el tradicionalismo. La música, el músico es un elemento muy importante. Había un tiempo donde copiaban todos a los guatemaltecos, a los mexicanos, etcétera, etcétera. También la oración en el culto, en los amenes, gloria, el aleluya, esto forma parte de todo un folclore propio del culto. La predicación también es distinta ya. La predicación puede estar en el medio, puede estar al final, o puede no haber predicación. Puede haber administración. La vigilia también cobra un lugar interesante. A mí me costaba entender, yo era seminarista todavía, en la década del 90, y con otro amigo trabajábamos en el Gran Buenos Aires y los chicos querían una vigilia. Y cuando llegamos a la vigilia, ellos aparecieron con el gancho de chorizos y con los jugos y dije, ¿qué es eso? La vigilia es oración y ayuno. No, con esto vamos a romper el ayuno. El tema empezaba así, empezaba la vigilia, después muchas canciones, un culto, etcétera, etcétera. A las 12 recién íbamos a comer los chorizos. Y yo después ya no aguantaba más, me iba. Pero después me di cuenta que cada vez que había una vigilia, siempre que yo me iba, después me decían, vos no sabes, vos te fuiste y es impresionante. Fulano predicó como anacondia, un mengano habló en lengua, fulano. Entonces, en ese sentido, la vigilia es un laboratorio para levantar dones. Es así, funcionaba así. Apareció la mujer en el culto. La mujer, el ministerio de tiempos, que era el caso de
de Jiménez, Héctor Aníbal Jiménez, e Irma, su ex esposa. O el caso mayor en el caso del ministerio de Cabrera y su esposa Marfa, que estaba el cartel de Cabrera y Marfa también. Entonces la mujer comenzó a participar. Y por último, en la teología interesante es el dualismo teológico, bueno, que aparece Satanás en el culto, bueno, lo echamos varias veces, después vuelve, bueno, qué sé yo, tiene una soga muy larga, como decía Chuy Olivares, qué sé yo, bueno, ese dualismo entre Satanás y Dios también hay como una pelea, ¿no? Esto ocurre. Entonces, también cambió la estética del culto. La estética del culto, donde no es más la estética, es una manera distinta de ver al culto que en otras épocas, ¿no? Hoy, ¿dónde estamos? Hoy tenemos de todo. Hoy vamos a una iglesia, puede ser emergente. Para algunos emergente es un grupo de hermanos que se reúnen en un lugar, en un lugar de la casa, que no están de acuerdo con la iglesia. Para otros, como una iglesia como un árbol que crece. Para otros, la iglesia globalizada. Para otros, una iglesia urbana. No sabemos. Bueno, entonces aparecen también la iglesia de contraste. Encontramos en Río de Janeiro, San Pablo, con iglesias enormes y con iglesias muy pequeñas, o iglesias en Guatemala, como la Fraternidad de Guatemala, con universidades enormes. Bueno, estos movimientos grandes que aparecieron celulares, de iglesias celulares, y encontramos elementos así, donde encontramos casos de iglesias muy pequeñas y también iglesias muy sofisticadas, con enorme cantidad de convocatorias y siempre mostrando un elemento fuerte en este caso. Hillsong ha sido otra influencia, y finalmente, que se terminó, en este caso es la Iglesia Cristal, que era un modelo norteamericano que terminó latinizándose. Pero bueno, hoy ya no existe más nada de esto por las deudas y problemas que tenían. Bueno, este es el modelo del protestantismo popular. Hoy ya no queda mucho del protestantismo popular, queda más el emergente. Lo que quisiera compartirles, no sé si tienen otras clases ustedes, compartirles más que nada es el modelo, el nuevo paradigma apostólico, de dónde aparece, y me gustaría pagar la deuda a ustedes en este caso, ¿no? Y es bueno que ustedes se vayan con alguna pequeña idea de este tipo de cristianismo, para que puedan tener una idea de dónde surge y cómo va. Ustedes, no sé si me dan 15 minutos, corto ahora y reiniciamos un 40 nuevo, ¿les parece? Sí, profe. No hay problema, sí, no hay problema. Bien, sí, entonces yo corto acá y entramos de vuelta. Entramos de nuevo. Y ahí grabamos 15 minutos más, que va a ser interesante que ustedes sepan esto, de dónde viene, que es una mirada, no significa que es el libro entero o la solución de esto, más que nada, ¿no es cierto? Así que entramos ahora de nuevo, salimos y entramos otra vez, ¿está? Bueno, nos vemos en 2 minutos. Dale, profe. Dale.